decíamos, estamos con el abogado Luis Sassani para hablar del tema de los juicios de los jubilados, los no juicios de los jubilados, digo, después del anuncio del presidente de la Nación la semana pasada, cómo es en los hechos concretos, qué hay que esperar, qué no hay que esperar, quiénes están abarcados, quiénes no. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, yo decía anuncio, porque en concreto hasta ahora es solo un anuncio. No hay un proyecto de ley que se haya enviado al Congreso, no hay reglamentaciones o modificaciones que puedan sacar los diputados, o sea, y los senadores para que sea ley, o sea que hay que esperar. Claro, yo en primera instancia lo que le diría a los abuelos, a la gente, que sí, que hace años que están esperando, claro, además, ¿no? Porque es una reparación histórica si se da. Exacto, es decir, la voluntad, por lo menos la voluntad está. Ahora hay que ver cómo plasmamos esa voluntad política y de dónde surgen los recursos para solventar esa voluntad política. Claro. Acá yo siempre critiqué, es decir, yo no tengo partido político, eso ya lo saben todos, pero yo siempre critiqué el anuncio antes de saber con qué recursos vamos a solventar esos anuncios. Esta vez dijeron, bueno, con el blanqueo. Sí, pero tenemos la ley, la 24463, que es la ley de procedimiento de ANSES, que dice que los juicios deben pagarse con la asignación presupuestaria anual, y de no alcanzar esa asignación presupuestaria se debe destinar por medio de jefatura de gabinete partidas presupuestarias extraordinarias. ¿Eso pasa en los hechos? No. Bueno, yo te digo lo que... Está bien, no pasa. Ahora la pregunta, hay un anuncio, le vamos a pagar a los jubilados lo que no se les pagó nunca y qué es lo que les corresponde, una jubilación como corresponde. Exactamente. Lo que Macri dijo es a los jubilados que iniciaron acciones legales. Bueno, ¿cuál es la situación de ese jubilado una vez que salga la ley? ¿Qué pasa? Bueno, una vez que salga la ley, primero que volvemos a repetir que esto es un proyecto, simple borrador, sí, sí. Todavía ni siquiera es un proyecto. Bien. Tiene que pasar la etapa de proyecto, pues tiene que votarse y demás. O sea, todavía no vayan al ANSES. Todavía no hay nada para hacer aún. No hay nada para hacer aún, bien, ni tampoco empiecen a buscar respuestas que ningún profesional que esté llevando juicio se la va a poder dar porque no lo puede saber, porque todavía no está implementado. Claro, no ni siquiera hay un proyecto de ley que diga, bueno, no está Ahora, redactado. el presidente dijo los que iniciaron juicio. Bueno, los que iniciaron juicio tenemos que ver en qué etapa judicial está. Porque si ya tiene sentencia, aunque sea de primera instancia, va a ser muy difícil acomodar, es decir, esa sentencia es lo que quiere el Estado. ¿Por qué? Porque hay un juez que se expidió sobre ese tema, claro, y que dice de cuánto es el retroactivo. Tal vez a ese jubilado le corresponda más. Por supuesto. Bien. Y no le van a poder sacar el retroactivo porque los derechos previsionales son irrenunciables. O sea hay que mirar el 14 bis de la Constitución, el 14 Ese jubilado espere y con paciencia. Espere con paciencia. Bien. Que también toda esta implementación, ya lo dijo Basavilbaso, no va a llevar menos de 2 años. Bueno. Esa es una. El tiempo además que no lo tienen los jubilados, ¿no? No es un dato menor. Otra cosa que iba a ser mucha gente falleció y estuvo reclamando durante años, ¿no? Sí, esta reparación que decimos histórica. ¿Qué pasa con los jubilados que nunca hicieron un reclamo judicial? Esos jubilados sí van a llevarse un beneficio efectivo de esto. ¿Por qué? Porque sin hacer haber ido a la justicia, va a poder solicitar que se le aplique los índices según lo que dice el borrador de Badaro y de Sánchez, a su haber jubilatorio. ¿Lo van a tener que solicitar? ¿No es algo que salga automáticamente? No, es más. Tienen que ir a hacer el trámite. El tema, es decir, lo que tiene pensado es así, va a tener que ir con un abogado ANSES y después de firmar el acuerdo en ANSES va a tener que ser homologado ante la justicia federal. Bien. Entonces no es... Si tuvieran pocos trámites que hacer. Sí. Está bien, pero bueno, es algo para poder tener y llegar a esta jubilación mejor. Sí. Tengo una perlita para que el jubilado lo piense. A ver. Este gobierno hace 6 meses, un poquito más, y días que está en el poder. Bueno, Basavilbaso dijo que tenía 70.000 sentencias atrasadas que están vencidos los 120 días, es decir, que están en incumplimiento, y acusa a la administración anterior de que no cumplía. Ellos tampoco cumplen. Nadie cumplió, históricamente nadie cumplió, hace 30 años que nadie cumple. Y si ellos dicen que tienen la capacidad de liquidar 100.000 sentencias por mes, ¿por qué no liquidaron en estos 6 meses las 70.000 sentencias que ya están que ya son firmes, que tienen orden judicial de pagarlas y que están vencidos los plazos para hacerlas? Y a lo mejor estaban esperando para enviar el proyecto de ley.
Bueno, no lo sé, injusticias que se le repiten dejo- con el correr de los años y con los distintos gobiernos, digamos. En esto, esto son todos responsables. tiene, porque tiene, ya no, tiene su motivación. Vamos a decir además que la presidenta de la Nación anterior también había vetado la posibilidad La del vetó. 82% móvil, que sigue siendo un anhelo. De eso nadie habla. Espere, que no me quiero ir de tema. Moratoria. Para aquellos jubilados que no lograron hacer los aportes todos los que correspondían, sin embargo se pueden adherir y llegar a una jubilación. ¿Qué pasa con esos jubilados? Bueno, tenemos dos moratorias O vigentes. esos que quieren ser jubilados. Tenemos dos moratorias vigentes. Una que permite adherir hasta el 2003, que esa es la 26970, que tiene su vencimiento en septiembre del 2016, y ya Basavilbaso dijo que no tiene intenciones de prorrogarla. Se termina. Se termina. Después está la otra, que es la 24463, que permite hasta el año 93. Esa vive por decreto del Poder Ejecutivo y según intención del Poder Ejecutivo actual es que esto siga, esta Sí, ley que la va a siga, mantener. Que la va a mantener, sí. La va a mantener, pero con unas restricciones que originariamente no tenía. A ver, ¿cuáles son? Originariamente, al hacer una moratoria fiscal de aportes previsionales, era sin intereses. Es decir, era cuota fija en pesos. Bien. Y va descontada del recibo de sueldo, del recibo de haberes, del jubilado. Está queriendo hacer dos modificaciones sobre este decreto. Una de ellas es que las cuotas se actualicen conforme aumenten las jubilaciones, que aumenten en septiembre y en marzo. Esa es una. Y otra, que va a tener que pasar un social, es decir, un examen de capacidad económica. Que eso también es de la ley de la 26970, no de la 24476. Entonces va a tener que probar el desamparo. Esa, vuelvo a repetir, es la intención. De allí a cómo se le instrumente físicamente y cómo lo vayan a hacer efectivamente en los hechos es otra cosa. A ver, Sassani, estamos hablando todo sobre algo que todavía no tiene. El proyecto de ley escrito, redactado, con sus artículos, números. Estamos hablando sobre un anuncio. La recomendación hoy al jubilado, ¿cuál sería? ¿Esperar un poco más a que efectivamente llegue la ley al Congreso como para consultar con su abogado, con su especialista en previsión? Claro, es decir, según el borrador, vuelvo a repetir, según el borrador, el índice por el cual quieren actualizar no es el índice más alto que da la Corte. Es un intermedio, claro. Es decir, es un ni. Entonces, y aparte estaban hablando de reconocer las sumas retroactivas solamente 4 años. Mientras que también sabemos que los juicios estos no demoran 4 años. No, está bien, pero tampoco nadie los pagó en 30 años. No. Porque no nos olvidemos eso no es nada. No, si no, lo hubiera, no se han pagado. Hay si gente no, que falleció reclamando y no la cobró. No ni el no jubilado, ni el concubino, cónyuge, esposo. Digo, no solamente no se han pagado. Una deuda histórica. No solamente no se han pagado, sino que peor todavía. Algunos le dieron bonos, claro. Y le cambiaron, hubo el famoso fallo Chocobar, que hablando mal y pronto puso contra la pared todos los juicios y lo fusiló. Habrá que esperar entonces, porque más allá de este proyecto de ley, los porcentajes, cuánto va a otorgarle a cada jubilado, qué modificación puede introducir la oposición o el mismo oficialismo dentro del Congreso para ver si esto sale mejor que el proyecto que envía el presidente de la Nación o sale más o menos como está. Claro, hay que esperar eso. Que para mí se ha filtrado algún borrador de la intención política. Porque una cosa es la intención política, después es... El presidente cree que se trate ahora ya el mes que viene. Él no quiere darle una respuesta es decir, se agarró y se cargó la mochila al hombro y salió. Vamos a decir eso. Ojalá que salga y que salga con lo que corresponde. En tanto y en cuanto, paciencia a los jubilados. Y hay que tener paciencia, hay que esperar. El proyecto de ley, yo calculo que según lo que me ha llegado a los oídos, se presenta o el jueves o el lunes. Bien. Recién va a estar ahí el proyecto. Después será el Congreso. Después el Congreso tendrá que tratarlo, tratamiento, modificación, después pasa a comisión, es decir, tiene una recorrida de por lo menos un par de meses. Bien. Y después de eso, tenga en cuenta que estamos hablando de más de 2 millones de beneficiarios. ¿En Santa Fe y hay un cálculo? Y no hay capacidad operativa para atenderlos. En realidad ese es un problema.
acá dice, desde el Estado dice que pueden hacer 100.000 liquidaciones. Yo lo dudo mucho que puedan hacer 100.000 liquidaciones. Bien. Son muchas. Bueno, Sassani, muchísimas gracias. No, por Muchísimas favor. gracias. No he dado un panorama muy lindo, pero bueno, Pero bueno, hay que esperar. es lo que Paciencia. tengo. El tiempo que no tienen los jubilados, que no lo tuvieron en los últimos 30 años, van a tener que esperar un poco más. Esperemos que salga y con los porcentajes mejores para los abuelos. Gracias. No, por favor. Seguimos con más.